Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, ingeniero. 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 Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas Bien, tardes, ingeniero. Buenas tardes. Un Buenas gusto tardes, saludarles. Vamos a recordar Buenas lo que tardes. hemos hecho la última clase. Estamos viendo las partes de una computadora, el funcionamiento. Habíamos visto lo que hace el BIOS, el disco duro y luego la memoria RAM, ¿no es cierto? Estamos ahí. Hemos hablado sobre las conexiones correspondientes, las velocidades, tanto del USB 1, 2, 3, de las conexiones SATA, ¿no? La forma en cómo se conectan, ¿no? Habíamos dicho que a la memoria RAM, ¿no? Tiene que haber interacción con lo que son los lectores de DVD, lo que sería el disco duro, ¿no es cierto? O los pendrives, ¿no? Todos ellos habíamos dicho que trasladan su información a la memoria RAM para acelerar. Habíamos visto que la memoria RAM, su objetivo es precisamente el proceso rápido, ¿no es cierto? Veloz de la información, ¿no? Y ya sabemos que la memoria RAM va en interacción con lo que es el microprocesador, ¿no? Bien, ahí tenemos las tarjetas que hemos hablado de las memorias RAM. Hemos visto las tecnologías que va del SD RAM, tenemos hasta el DDR4, ¿no? Y eso habíamos visto en términos de la velocidad. Bien, habíamos mencionado estas velocidades, ¿no? Con la que se hace la transferencia de información, 12.800 megabytes por segundo, en base, ¿no es cierto?, a la velocidad del reloj. Y ahí también tenemos los precios que van variando, ¿no? Bien, hemos hablado que nuestra memoria RAM está justamente con estas direcciones de acuerdo al tamaño y que hemos visto que todos los programas ocupan un cierto espacio, ¿no? Hemos visto que es una memoria aleatoria que va guardando los bits y cuando habría un corte eléctrico podríamos perder toda esta información, ¿no? Por ello habíamos visto que la recomendación de guardar de forma continua la información, ¿no? Bien. Bien, habíamos hablado de lo que representan las carreteras de 32 y 64 bits, ¿no? En términos de lo que se refiere a la velocidad. ¿Sí? ¿Qué más? Este es el capacitor, que justamente a la presencia del capacitor y el transistor es donde permite guardar, ¿no es cierto?, lo que sería la carga eléctrica que representaría en cada celda, como habíamos mencionado, ¿no? Bien, esto habíamos hecho la última vez. ¿Está bien? Bien, ahora nos vamos a enfocar al otro componente importante que es el microprocesador. ¿Ya? Permítanme cambiar, por favor, diapositivas. Ahora sí. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que corresponde el microprocesador, ¿no? El microprocesador que habíamos dicho que está en interacción continua con lo que se refiere a la memoria RAM y siempre va acompañado de su respectivo ventilador, ¿no? Realmente por las altas temperaturas, ¿no?, que se producen en el funcionamiento del microprocesador, ¿no? Entonces hemos visto el BIOS, el disco duro, la memoria RAM. Ahora hay una interacción entre la memoria RAM y lo que es el microprocesador, ¿ya? Entonces, por esta carretera de 32 o 64 carriles, ¿no? Transferencia de información en términos de bits que se da de la memoria RAM al microprocesador y de la misma forma los resultados que se devuelven muchas veces a la memoria RAM. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver los microprocesadores.
Un poco de historia. El año 1971, la compañía Intel consiguió por primera vez poner todos los transistores que constituían un procesador sobre un único circuito integrado, el cual se llamaba el 4004. De esta manera nace el microprocesador, ¿ya? Lo que ven aquí en esta imagen es el primer microprocesador unificado, ¿ya? Entonces sucede que antes eh, tenías que comprarte por separado si querías de repente cálculos ingenieriles, ¿no? Un coprocesador matemático, ¿no es cierto? Y así sucesivamente tenías que tener las diferentes partes del microprocesador, ¿no? Pero ellos lo llegan a unificar, ¿no? Como estamos viendo, en una única entidad y es así que nace lo que es el microprocesador, ¿ya? Esto del año 1971, ¿ya? Hasta los primeros años de la década del año 70, los diferentes componentes electrónicos que formaban un procesador no podían ser un único circuito integrado. Era necesario utilizar 2 o 3 chips, imagínense, para hacer una CPU, ¿no? Uno era la unidad lógica aritmética, que lo vamos a ver, el otro el control de unidad y el otro el banco de registro. Imagínense, teníamos que comprar, ¿no? Por partes. Bueno, y ya habíamos visto entonces que este año Intel entonces crea este primer microprocesador llamado el 4004, ¿ya? A ver, veamos cómo está conformado el microprocesador internamente, ¿ya? El procesador se compone de un grupo de unidades interrelacionadas o unidades de control, aunque la arquitectura del microprocesador varía considerablemente de un diseño a otro. Los elementos principales del microprocesador son los siguientes. Entonces, aquí tenemos la memoria RAM, habíamos dicho, entonces hay una conexión en términos, ¿no?, de la transferencia de bits entre la memoria RAM y el microprocesador, ¿no es cierto? Entonces, tenemos estos componentes principales que están aquí en el recuadro, color rojo, lo que son importantes. Uno es la unidad de administración de entrada y salida, ¿ya? El 2, la unidad de control y la unidad de instrucción, ¿no? Tenemos estas 3 unidades, ¿no?, que tienen cada uno un respectivo trabajo. A ver, ¿cómo va el funcionamiento? Bueno, también por esta otra parte hay que ver otros componentes, ya que lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí tenemos lo que es la memoria caché, ya, la memoria caché, aquí hay caché otra y otro caché, y aquí lo que son los registros. Entonces, la información que llega de la memoria RAM justamente ingresa a partir de esta unidad de administración de entrada y salida. Esta unidad de administración de entrada y salida es tan similar como el trabajo que muchas veces hemos visto en las calles, ¿no es cierto? Afortunadamente podemos tener justamente a un policía tránsito, ¿no?, que esté poniendo orden, ¿no es cierto?, qué autos van a pasar, ¿no es cierto?, y qué otros autos van a tener que esperar su turno, ¿no? O también es el caso de los semáforos, ¿no es cierto? Muchas veces hemos visto en calles que si no hay semáforos o no hay la presencia de policías, hay veces se pone realmente, se puede ver un desorden total, inclusive accidentes fatales, ¿no?, de choques que se podrían observar. Y ciertamente la participación de alguien que ponga ese orden en términos de a quién se le va a dar prioridad, pues ayuda en gran manera para esa organización, ¿verdad? Y justamente esta unidad de administración de entrada y salida juega ese papel importante, ¿no? Recordemos que la información no solamente vendría de la memoria RAM, ¿no es cierto? Bueno, se concentraría todo a través de la memoria RAM, lo que se estaría interactuando, lo que estaría transfiriendo información, ¿no? Pero también podríamos tener llegada de información y recibimiento de lo que sería, por ejemplo, la impresora, ¿no es cierto? Entonces, hay otros dispositivos que también van a estar en interacción y justamente esta unidad de administración de entrada y salida es el que va a poner orden, ¿no? Entonces, la memoria
memoria RAM, ¿no? De acuerdo a la cantidad de softwares que estemos utilizando. Entonces, cada uno de estos programas va a estar transmitiendo, ¿no es cierto?, el trabajo que tenga que realizar el microprocesador. Entonces, ese hecho de quién llega primero, el orden, todo ese aspecto juega un papel importante esta unidad de administración de entrada y salida, ¿no? Es como la aduana, que es lo que controla, ¿no? La llegada de todo aquello que va a ingresar a nuestro microprocesador, ¿no es cierto? Y realmente gracias a esta unidad de administración de entrada-salida es que va a haber orden, ¿no es cierto?, en el procesamiento de los datos que esté llegando aquí al microprocesador, ¿ya? Es muy importante en toda la unidad de administración de entrada y salida. Luego, por otra parte, tenemos la unidad de control, que lo que hace es justamente organizar la información, ¿no?, que le esté llegando. Una vez que pasa esta etapa 1, pasa a la etapa 2, y justamente ahí lo que hace es identificar qué tipo de operación, ¿no?, se tendría que realizar, ¿no? Entonces hace una revisión de la información que está llegando, ¿no?, en términos para posteriormente pasar al paso 3, ¿ya? Entonces lo que hace es desglosar la información, entonces lo organiza, porque vamos a ver que hay dos componentes principales aquí, que vamos a verlo luego, ¿ya? Y luego, una vez que ya se tiene esta etapa, entonces la información ya desglosada pasa a esta fase de la unidad de instrucción, ¿no? Esta unidad de instrucción entonces está compuesto de la unidad aritmética lógica y la unidad de punto flotante que vamos a ver. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que tienen que hacer cada uno? O sea, la clave del proceso, ¿no es cierto?, de lo que significa las operaciones aritméticas, las operaciones lógicas, se realizan, ¿no?, en esta unidad de instrucción. Esta es la parte esencial, clave, donde se realizan las operaciones. Veamos algunos detalles con relación a lo que hemos estado hablando. El microprocesador se compone de 3 unidades interrelacionadas. Hay una interrelación entre ellas, ¿verdad? La unidad de administración de entrada y salida, que administra el flujo de información entrante y saliente y que se encuentra interconectado con el sistema RAM. Luego hemos hablado de la unidad de control, que controla el trabajo de los diferentes componentes de la CPU y también los elementos externos. Extrae de la memoria RAM la instrucción a ejecutar, extrae de la memoria RAM los datos necesarios para ejecutar la instrucción en el proceso, ¿no? Entonces aquí instrucción o también los datos, eso es lo que llega a separar, ¿no? Ordena a la unidad aritmética lógica que efectúe la operación. ¿Ya? A partir de eso pasa al paso 3, ¿no? Los nuevos resultados son almacenados en la memoria RAM. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, una vez que se efectúa la operación, entonces se devuelve nuevamente a la memoria RAM los resultados, ¿no? Ahora, lo que veíamos, la unidad de instrucción, que es la parte clave donde se realizan los procesos, ¿no? Se compone de los siguientes elementos. Una, lo que es la unidad aritmética lógica. Ya esta palabra ya nos dice mucho, ¿verdad? Aritmética lógica. Se escribe, ¿no?, del inglés ALU, ¿no es cierto? Sirve para la ejecución de cálculos aritméticos, ¿no es cierto?, básicos, y las funciones lógicas, ¿no? Lo que hemos llevado en álgebra 1, ¿no? El I, el O, ¿no? Todos estos operadores lógicos, ¿no? Bien, y la otra unidad que es importante, que es la unidad de punto flotante, que ejecuta, miren, cálculos complejos que la unidad aritmética lógica no puede realizar, ¿ya? Entonces también se llama como lo compresador matemático. Antes, si uno quería hacer cálculos avanzados de matemática, tenía que comprarse de forma independiente y aparte, ¿ya? Pero ahora todo viene directamente en la misma unidad. ¿Está bien? Muy bien. Veamos cada una de ellas. La unidad aritmética lógica, ¿ya? Inicialmente esto. La unidad aritmética lógica en la CPU del procesador es capaz de realizar, habíamos dicho, operaciones aritméticas con datos numéricos expresados, bueno, como siempre en el sistema binario, ¿verdad? Todas estas operaciones los realiza de forma binaria. Calcula operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación
y operaciones lógicas entre dos números. La mayoría de las acciones de la computadora son realizadas entonces por esta unidad, ¿no? La unidad aritmética lógica toma datos de los registros del procesador. Estos datos son procesados y los resultados de esta operación se almacenan en los registros de salida de la unidad aritmética lógica. Una unidad de control controla la ALU al ajustar los circuitos que le señala la ALU qué operaciones realizar. La ALU contiene la circuitería para realizar operaciones simples de aritmética y lógica elementales como adición y operaciones de bits. Miren, si observamos, hemos dicho que lo que es el funcionamiento de la computadora, todo es en base a circuitos electrónicos, ¿verdad? Y si estamos tratando con circuitos electrónicos, todo tiene que estar en términos de bits, ¿verdad? Ceros y unos. Y todas estas operaciones, ya sean aritméticas o lógicas, todas tienen que ser realizadas a través de circuitos electrónicos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a ver? Miren, a manera de ejemplo, cuando queremos internamente realizar, por ejemplo, una operación del operador lógico AND, entonces internamente dentro de la cantidad de circuitos, ¿no?, pequeñísimos que están ahí dentro del microprocesador, estarían tal cual como esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, para el AND, los circuitos electrónicos tendrían que estar de esa forma construidos, ¿no es cierto? O sea, la unidad de control, entonces, si define que se tiene que realizar una operación lógica, entonces va a mandarle, ¿no es cierto?, al sector correspondiente, ¿no?, para que realice justamente ese proceso, ¿verdad? El paso 3. Entonces, si qué es lo que se va a realizar, entonces el circuito electrónico va a estar construido así como lo estamos viendo, ¿verdad? A ver, veamos. Si A es 0, vamos a suponer que está desconectado, ¿verdad? Y aquí el B también que está desconectado, que no hay conexión. Entonces, 0 por aquí para el A y 0 para el B, ¿qué va a suceder? Pues no va a pasar, no va a estar pasando nada, ¿no es cierto?, de electricidad por este circuito, ¿verdad? Entonces va a ser 0. Pero por otra parte, ¿no es cierto?, si de repente esto lo conecto, lo uno, ¿no es cierto?, y eso significa el 1, ¿no es cierto? Aquí por otra parte sigue desconectado, tengo el 0 y tendría el 1. Observamos que la electricidad no va a pasar, ¿verdad? Entonces le corresponde el 0. Ahora, por otra parte, si de repente deseo esta vez unir lo que es el A y mantenerlo abierto B, ¿no es cierto?, observamos que tampoco vamos a tener el recorrido, ¿no?, de la electricidad. ¿Cuándo vamos a tener? Pues cuando tanto A como B estén cerrados, ¿verdad? Haya esta conexión. Entonces recién sí vamos a tener lo que va a ser el flujo de los electrones, ¿no? Entonces recién podríamos decir el 1. Entonces, el circuito electrónico, ¿no es cierto?, para realizar la operación del AND, entonces internamente dentro del microprocesador va a estar de esa forma, ¿no? Entonces nosotros vamos a llegar con la información proveniente de la memoria RAM para hacer, digamos, una operación lógica. Entonces va a entrar por la unidad de control, que hemos hablado por la unidad, ¿no es cierto?, de administración de entrada y salida, ¿no es cierto? Y luego la unidad de control va a definir que se trata de una operación lógica, ¿no es cierto? Y lo va a mandar, en este caso, a esta unidad aritmética lógica, ¿no es cierto? Entonces aquí se va a realizar a través del circuito electrónico correspondiente al AND, ¿no es cierto? Y va a hacer esa prueba y va a encontrar ya sea 0 o 1 de acuerdo a la información que estemos nosotros enviando, ¿no es cierto? Y ese resultado, ¿no es cierto?, que se haya procesado aquí, dentro de esta unidad aritmética lógica, dos caminos. Uno, que ese resultado, ¿no es cierto?, lo guarde de forma temporal, por ejemplo, en lo que sería en esta memoria L2 caché, ¿ya? Entonces, de forma temporal, ¿ya? Los cachés también son memorias, ¿no?, bastante, mucho más rápida que la memoria RAM, muchísima más rápida que la memoria RAM, y que trabaja a la par, ¿no?, con el funcionamiento de lo que es el microprocesador, ¿ya? Entonces tenemos una memoria caché
¿no? Para guardar datos, ¿ya? También tenemos una memoria caché para guardar de forma eventual instrucciones. Y la madre de lo que se refiere a las memorias más rápidas se llaman los registros, ¿ya? Entonces, si voy a hacer operaciones de forma continua, vamos a suponer, qué sé yo, 2 más 2, 4, y que ese 4 lo voy a utilizar para una futura operación, entonces ese 4 no lo mandaré pues, a la memoria RAM, ¿no es cierto? Y de nuevo, volverle a llevar al microprocesador. Eso sería perder el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace dentro del microprocesador? Ese resultado previo lo guardamos en el registro, ¿no es cierto? Porque ya sé que ese resultado previo lo voy a usar para una futura operación, ¿no? De repente, ese resultado previo no solamente una operación, en 2, 3, 4, 5 operaciones, ¿verdad? Entonces, por eso que eventualmente lo voy a guardar en estas memorias. Entonces, estas memorias que observamos, las caché y los registros, pues son memorias que me van a permitir agilizar los cálculos dentro del microprocesador. ¿Se comprende? O sea, ciertamente son mucho más rápidas que la memoria RAM, mucho más rápidas, está trabajando a la par del funcionamiento del microprocesador. Sin embargo, por ese hecho, son bastante caros. Es por eso que están dentro del microprocesador y por lo carísimo solamente pues 2 megas nada más, ¿no? Nada de gigas, ¿no? Aquí es apenas unos cuantos, ¿no? Por el precio que llegan a costar, ¿no? Entonces, de esa forma se estaría trabajando, ¿no? Con lo que son estos circuitos electrónicos, ¿no? A ver, de repente, ¿y cómo sería la pregunta para si fuera el caso del operador lógico OR, que es el IO? Entonces tendríamos que construirlo el circuito electrónico de esta forma, ¿no? Internamente dentro del microprocesador va a estar construido así el circuito electrónico que va a realizar las operaciones que tienen que ver con el OR, que es muy diferente al AND, que está construido en serie, ¿verdad? Aquí está de forma paralela. A ver, veamos si realmente simula el OR. Si recordamos, el OR era I, O, ¿verdad? Ya sea I o ya sea O, tendría que darnos 1. A ver cómo va eso. Vale decir, si esto está abierto y esto está abierto, por supuesto, no va a haber nada de electricidad y eso está bien. Si uno está, como estabas viendo, cerrado y el otro está abierto, basta que uno de ellos esté cerrado, entonces al otro lado hay electricidad. Y por supuesto, si los dos están cerrados, obviamente hay electricidad, ¿verdad? Entonces, este es el operador lógico y su correspondiente circuito electrónico que simularía el funcionamiento de este operador lógico sería eso como estamos observando, ¿sí? Entonces, así estaría construido lo que representaría este operador lógico. ¿Está bien? Ahora, en términos de lo que decíamos de la jerarquía, ¿no es cierto?, de la memoria RAM. Miren, realmente lo que está a la cabeza son los registros. En primer lugar, ¿no es cierto? Luego están la memoria caché, ¿no es cierto? La memoria caché hay del nivel 1 y del nivel 2, ¿verdad? L1, L2, lo que lo tenemos de esta forma aquí. L1, que son los más rápidos, después de los registros, y posteriormente el L2. ¿Está bien? Entonces, el más rápido, los registros. Luego la memoria caché, luego la memoria principal, que es la memoria RAM, ¿no es cierto? La memoria RAM. A ver, de aquí vamos a ir lo siguiente. Primero, los registros, ¿verdad? Luego, lo que son la memoria caché, que hay de nivel 1, nivel 2, ¿no es cierto? Luego, lo que corresponde la memoria RAM. Después de la memoria RAM, ¿quién va en velocidad? Hemos visto que la memoria M2, ¿verdad? Luego tenemos lo que son los discos sólidos y luego al final tenemos el disco duro, ¿no? En términos de velocidad. Entonces, cuanto más
hacia arriba tengamos, estos son los más veloces, ¿no? Como estamos observando ahí. ¿Está bien? Bien, hablemos un poco de la memoria caché. Las memorias caché son extremadamente rápidas. Su velocidad, miren, es unas 5 veces superior a la memoria RAM. Imagínense, así de rápidas, ¿verdad? Con la ventaja añadida de no tener latencia, eso es lo bueno, ¿no? Por lo que su acceso no tiene ninguna demora. Pero es un tipo de memoria, eso sí, muy, muy cara, ¿ya? Por eso es que cuesta los microprocesadores como cuesta, ¿verdad? Cada vez que se accede por vez primera a determinado dato, este es almacenado en caché. Posteriormente, al intentar leer el mismo dato, se recurrirá a la información almacenada en caché. Y esto que nos permite ahorrar el tiempo de acceso. La memoria caché se renueva, por lo tanto, a todo momento. Esta memoria se coloca próxima al procesador y en almacenar en forma temporal la información principal que se procesa en él. Los últimos modelos de ordenadores poseen muchos niveles distintos de memoria caché. Hay 3 tipos diferentes de memoria caché que son los siguientes. La memoria caché, habéis dicho, la de primer nivel, que se encuentra integrada directamente al procesador, trabaja a la misma velocidad que esta. Esta memoria suele a su vez estar dividida en 2 partes dedicadas, una para instrucciones y otra para datos, ¿no? Realmente ahora ya sabemos, cuando alguna vez nos menciona memoria caché, ya sabemos a qué se refiere. Un segundito, por favor. Muy bien, continuando. Entonces, ahora cuando estamos siguiendo justamente averiguar características de un microprocesador, entonces nos menciona, ¿no es cierto?, que este tiene un caché de 2 megas, de 4 megas, una cosa así, ¿verdad? Entonces, cuanto más memoria tenga la memoria caché, mucho mejor, ¿verdad? Porque va a poder almacenar eventualmente cierta información, ¿no? Que nos va a ahorrar tiempo de acceso, ¿verdad? Y eso nos permite que se trabaje, se procese mucho más rápido, ¿no? Por eso es importante ver este aspecto de la memoria caché, ¿no? Bien, tenemos también la memoria caché de nivel 2, ¿no? Que se puede acceder más rápidamente que la RAM, pero no tanto como lo que es a la del nivel 1, ¿no? La caché suele ser mayor que la caché L1, pudiendo llegar a superar los 2 megas, como estamos viendo, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Continuamos. La memoria caché es una memoria ultra rápida que emplea el procesador para tener alcance directo a ciertos datos que predeciblemente serán utilizados en las siguientes operaciones, sin tener que acudir a la memoria RAM, reduciendo así el tiempo de espera para adquirir datos, ¿no? Los micros más modernos, lo que es el i3, el i5 y el 7, incluyen también su interior otro nivel de caché más grande, aunque algo menos rápido, que la caché de segundo nivel o L2, ¿no? E inclusive las hay con memoria caché de nivel 3, ¿no? Entonces ya sabemos, el L1 es lo que está más por arriba, luego le sigue el L2 y luego viene el L3, ¿no? Y aquí por encima están lo que son los registros, ¿no? No nos olvidemos aquello. ¿Está bien? Hablemos un poco ahora de los registros. Realmente este es el que es el más rápido, ¿no? En arquitectura de ordenadores, un registro es una memoria de alta velocidad y poca capacidad integrada en el microprocesador que permite guardar transitoriamente y acceder a valores muy usados.
generalmente en operaciones matemáticas, ¿no? Los registros están en la cumbre de la jerarquía de memoria. Son la manera más rápida que tiene el sistema de almacenar datos. Los registros se miden generalmente por el número de bits que almacena. Mira, apenas registros de 8 bits o 32 bits, ¿no? No como el otro 2 mega, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando apenas de bits, los registros, ¿no? Almacenan así de poco, ¿no? Los microprocesadores tienen además muchos otros registros que son usados con un propósito específico, como el contador de programa. Por ejemplo, en la arquitectura IA32, el conjunto de instrucciones define 8 registros de 32 bits, ¿no? Entonces, estamos observando que los registros están apenas en términos de bits, de unos pocos bits, ¿no? Retomando el tema del microprocesador. Entonces, la complejidad de un procesador actual es demasiado grande para ser estudiada en su totalidad. A modo de referencia, los modelos, miren, de procesador Pentium producidos a comienzos del año 2004 contienen alrededor de 50 millones de transistores, ¿no? Miren, comparado al procesador 8080 producido por la misma empresa que apenas tenía 6,000 procesadores, ¿no? Imagínense esa diferencia. Al principio, solo 6,000 transistores versus a lo que miren cuánto ha ido subiendo. 50 millones de transistores. El año 2004, ¿no es cierto? Entonces, ¿se imaginan dentro del microprocesador 50 millones de procesadores? Estamos hablando 12, casi 6, 7 veces, ¿no? La población boliviana ahí, ¿no? A tal cantidad de transistores en un microprocesador. ¿Quién creería, no? Realmente es algo poderoso, ¿no? Que tienen estos microprocesadores. Realmente es un mundo interno ahí adentro, como podemos observar, ¿no? Bien. En cuanto a los microprocesadores, entonces hablamos en términos de familia. Ya, los procesadores se agrupan en las siguientes familias. Esto no se van a olvidar nunca, por favor. Las 80, x86. La X representa la familia, ¿no? La 386, la 486, la 586 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, justamente a medida que va evolucionando de lo que se refiere a los que se producen los microprocesadores con Intel, ¿no? Van de esta forma, ¿no? 4, 5, 6 y así sucesivamente, ¿no? Bien, esto con relación a los microprocesadores que tenemos de Intel o el AMD, ¿no es cierto? Que son estas dos compañías que producen los microprocesadores, ¿no es cierto? Intel y AMD. Pero, y bueno, y seguramente nos estaremos preguntando, ¿y qué pasa con los microprocesadores que se manejan en los celulares? No sé, una Xiaomi, una Huawei o una Samsung. ¿Qué microprocesadores utilizan estos celulares? Les cuento que no utilizan para nada estos microprocesadores, ¿no es cierto? Utilizan otra que se llama de la familia ARM, ¿ya? De esta empresa, ¿ya? Entonces ellos solamente, lo interesante, la forma como lo hacen es que ellos dan los derechos y el que tiene derecho puede ir, pues, mejorándolo, ¿no es cierto? Ya vamos a estar hablando de la familia ARM, ¿ya? Entonces, esto es lo que se utiliza en los celulares, ¿ya? Esta familia de microprocesadores, que es muy diferente a estas otras, ¿verdad? Pero también hay otros microprocesadores que otras empresas han creado, ¿no es cierto? El IA64, el MIPS, Motorola, PowerPC, Spark, ¿no es cierto? Por ejemplo, para las calculadoras de la Hewlett Packard, ¿no? En su momento cuando tenían ellos que su propósito era justamente orientado a lo que era el mercado ingenieril, ¿no? Y no habían encontrado en ese entonces un microprocesador con esa orientación. Es por ello que los de Hewlett Packard han creado, ¿no? Su propia familia de microprocesadores que lo tienen ahora en las calculadoras, ¿no? De la HP. ¿Está bien? Esto explica por qué un programa producido por un tipo específico de procesador solo puede trabajar directamente en un sistema. Con otro tipo de procesador sí se realiza lo que se denomina traducción de instrucciones o emulación. Mira,
Esta palabra hemos debido escuchar bastante, los emuladores, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que ciertamente los programas, ¿no? Que están, digamos, para lo que es el sistema operativo Windows, que trabaja con esta familia de microprocesadores, si ese programa quiero hacerlo correr de repente para el caso de un celular que maneja otro microprocesador, entonces tiene que haber alguien que simule ese comportamiento, ¿no es cierto? Y eso es lo que llamamos los emuladores, ¿ya? Los emuladores. El término emulador se utiliza para referirse al programa que realiza dicha traducción, ¿no? Bien. Diferencias. A nivel de hardware, la diferencia principal, ahora vamos a ver la diferencia entre lo que es un ARM y de esta familia x86, es que tienen distintos conjuntos de instrucciones, por así decirlo. Hablan un lenguaje distinto, lo que hace totalmente incompatible un sistema con el otro. Es decir, que no se pueden compartir binarios entre ambos sistemas, ¿verdad? Su funcionamiento es distinto en cada caso, ¿no? El ARM, que es de los celulares, tiene una gran ventaja sobre el X. ¿Qué es? El tema de la energía, ¿ya? Esta es la clave, ¿no? Y el por qué se ha hecho famoso el uso de estos microprocesadores en los celulares. ¿Por qué? Si observamos, alguna vez hemos debido seguramente tener esta experiencia de los computadores de mesa o cuando estamos usando de repente una notebook, ¿no es cierto? Se tiene el tema del calentamiento. Es que precisamente estos microprocesadores emiten harta calor. Ya es por eso que tienen su propio ventilador, ¿no? Que seguramente cuando hemos abierto y hemos visto en la tarjeta madre, tenemos siempre el ventilador, ¿verdad? Alguna vez nos hemos cuestionado, ¿y qué pasaría si es que de repente el ventilador fallaría? O es peligroso, ¿no? Se nos puede derretir, ¿no? El microprocesador, ¿no? O sea que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta en términos del mantenimiento de nuestra computadora, ¿no? De que el ventilador nos aseguremos que esté siempre, siempre funcionando, ¿no? Porque si no estuviera, tenemos el riesgo de que se nos llegue a fundir, ¿no? Hay veces cuando vemos que estamos manejándolo con bastante polvo, el polvo es el peor dañino de un ventilador, ¿no es cierto? Porque esos engranajes por el tema de la abrasión se desgasta y listo, ya no da el ventilador, ¿no? Entonces, y no cuesta mucho, ¿no? Cuesta 20, 25 bolivianos un ventilador si queremos reponerlo, ¿no? A que tengas que reponer tu microprocesador, que está siempre en el orden de los 100 a los $200 o más, ¿no? Sus costos. Entonces, eso hay que verlo, ¿no? O sea, no tenemos que tener nada de falla, ¿de acuerdo? Entonces, la gran ventaja, como decía, estos microprocesadores no producen energía. Es por eso que nos podemos dar el gusto, y de hecho muchas veces todos hacemos, es tenerlo, el celular inclusive horas en nuestra mano, ¿verdad? Y bueno, imagínense si fuera de esta familia de microprocesadores, no, realmente ya lo tendrías la mano quemada y agarrando el celular, ¿verdad? Entonces, esa es la gran ventaja que tiene, ¿no? En algún momento ya vemos que también se calienta, ¿no? Entonces, sí, pero comparado a esto, pues no produce tanto calor, ¿no? El ARM tiene una estructura de instrucciones más sencillas, por lo que el ARM consume muchísimo menos energía que los procesadores internos más. Como podréis imaginar, entonces esto le hace al candidato perfecto para lo que son los dispositivos móviles, ¿no? Como lo que son los teléfonos o los tablets, como hemos visto. Sin embargo, son los procesadores x86 los que destacan por su tema de rendimiento, ¿ya? Entonces, si se trata de poder, si se trata de rendimiento, pues los x86, ¿no? Seguramente que alguna vez ha sido nuestro sueño de decir, caramba, ¿y por qué no puedo tener el AutoCAD aquí en mi celular? ¿No es cierto? Pregunta, ¿será que se podrá? ¿Qué me dice? Se podría, pero, ¿no? No así con la totalidad, ¿no? De rendimiento total, ¿no? Porque no alcanzarían a ese poder, ¿no? Pero sin embargo, ahí está el desafío, ¿no? Los de la empresa ARM, y es una competencia fuerte, ¿no? Que hoy en día se está dando, ¿no? Porque el x86, ¿no es cierto? Aquí ellos están mejorando cada vez los de ARM, ¿no? Sus microprocesadores, ¿no?
Y los de x86 están haciendo un acercamiento porque han perdido también bastante espacio, ¿no? Entonces también están trabajando. Por eso es que los de familia Intel han producido también microprocesadores, ¿no? Para que, ¿no?, puedan dar en estos dispositivos móviles, ¿no? Hay una competencia entre ambos, ¿ya? A ver, veremos qué pasa. ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos. A ver, hablemos de la arquitectura x86. Denominación genérica dada a ciertos microprocesadores de la familia Intel, ¿no? La arquitectura conocida como x86, que comienza el año 1978 con los procesadores Intel, ¿no? Aunque previamente habíamos dicho el 4004, el 8080 y así sucesivamente. Intel inició sus operaciones siendo, mire, es interesante, un fabricante de memoria para computadores. Ellos fabrican inicialmente memoria. En 1971 fue la primera compañía en lograr la integración de suficientes transistores como para vender un microprocesador programable completo con un conjunto de instrucciones de 4 bits que se volverían muy común en calculadores de bolsillo, que es el Intel 4004. En 1993 apareció el Pentium, ¿no? Porque ya no se llamó, ya no se le puso este nombre 80, ¿no? Como estamos viendo, 586, porque esto 386, 485, 86, ¿no? Porque muchas empresas competidoras de Intel comenzaron a producir CPUs con el mismo nombre que los de Intel. Ante el fallo de que un número no puede ser tomado como marca registrada, a partir de entonces los procesadores llevan un nombre propio. Ahí nace lo que son los Pentium, y realmente en ese entonces era el grito tecnológico fuerte, ¿no? En vez de llamarlo 8586, lo llaman los Pentium. Esto del año 93. Los procesadores x86 definidos así por usar el mismo juego de instrucciones que, si bien has ido evolucionando con los años, sigue utilizando muchas de las características originales. Veamos aquí, miren, con lo que se refiere a la parte histórica de los microprocesadores. Primero, ¿no?, con estos nombres, 8086, 8088, luego 8087 y así sucesivamente. Y el año 93 aparecen los Pentium, ¿no es cierto? Luego aparece el Pentium Pro, el AMD Ki5, aquí tenemos el Pentium 2, ya, el 97, el 99 el Pentium 3, ya, luego aparece el Pentium 4, luego tenemos el Pentium D, ya, y el 2006 aparecen los Core Duo, ya, y a partir de eso aparecen lo que ahora conocemos, el i3, el i5 y el i7, ¿verdad? Hasta la fecha. Y ahora estos en términos de generaciones, ¿no? Esto no están cambiando los de Intel. Entonces, primera generación, segunda generación, tercera, cuarta, y ahora está por la 10ª generación, ¿no? Entonces ahora están hablando en términos de generación, ¿no? Primera, segunda. Entonces, de estos microprocesadores de i3, i5 y 7 por generaciones, ¿no? Así va el proceso histórico de los microprocesadores, ¿ya? Entonces, ahora, cuando hablamos de los microprocesadores ARM, estamos hablando, ¿no?, de su uso en los celulares, en los dispositivos móviles, ¿no? A nivel de hardware, la diferencia principal entre ARM y x86 es que tienen distintos conjuntos de instrucciones. Por así decirlo, hablan un lenguaje distinto, lo que hace totalmente incompatible un sistema con el otro. Es decir, que no se pueden compartir binarios entre ambos sistemas, ¿no? Y eso es lo que hemos estado hablando hace rato. ¿Está bien? ARM es una arquitectura de 32 bits desarrollada en el año 83 por la empresa Accord Computer. Miren, Accord, esa es la empresa. Ya no es la Intel aquí, ¿no? Para usarse en computadoras personales que manejan un sistema de instrucciones realmente simple, lo que le permite ejecutar tareas con un mínimo, eso es lo que le caracteriza, ¿no? Mínimo consumo de energía. En abril del 85 presentaron su primer chip llamado ARM1, pero el ARM2 fue el primero en salir al mundo. El núcleo mantuvo su simplicidad a pesar de los cambios. En efecto, el ARM2 tiene 30.000 transistores, mientras que el ARM6 solo cuenta con 35.000. La idea era que el usuario final combinara el núcleo de ARM con un número opcional de periféricos integrales y otros elementos, pudiendo crear un procesador completo a la medida de su necesidad. El diseño de ARM de hoy en día se ha convertido en uno de los más usados alrededor del mundo y se encuentra presente en discos duros,
en juguetes, móviles y tabletas. Hoy en día cerca del 75% de los procesadores de 32 bits poseen este chip en su núcleo. Microsoft de igual forma compró una licencia de uso del ARM y actualmente se encuentra desarrollando su sistema operativo con soporte de ARM. Esto significa que los de Redmond han trabajado duro para que Windows sea capaz de trabajar en procesadores de bajo consumo, ¿no? Entonces Windows también está, ¿no?, con ese enfoque. El auge de ARM posiblemente causará que Intel pierda importancia si ellos no comienzan a enfocar sus desarrollos al mercado móvil, ¿no? Hay esa competencia. Una de las particularidades de la empresa creadora de ARM, la mencionada ARM Holding, es que no tiene intención de fabricar, miren, esto es lo interesante, no tiene intención de fabricar sus propios chips. En lugar de ello, licencia sus creaciones a otros fabricantes y esto ayuda a que se extienda su presencia en el mercado, así como los ingresos proporcionales, ¿no? ARM diseña sus arquitecturas y vende esta propiedad intelectual a otras compañías encargadas de tomar esos diseños, modificarlos si fuese necesario y luego ordenar la fabricación del proceso final, ¿no? Tiene una estrategia interesante de mercado, como podemos observar, ¿no? Bien, hablemos sobre la fabricación, ¿no? A ver, ¿qué queremos? Un segundito. En lo que se refiere a la fabricación, entonces siempre vamos a ver alguna imagen como la que estamos viendo, ¿no? Con unos trajes especiales, ¿no? Aquellas personas que están en la fabricación. Y cómo no, realmente la gran importancia que tienen los microprocesadores, ¿no? Y lo que tiene que tener cero de contaminación. Bien, los detalles de un microprocesador son tan pequeños y precisos que una única mota de polvo, miren, puede destruir todo un grupo de circuitos, ¿no? Basta algo que contamine y ya está, ¿verdad? Ya no sirve ese microprocesador. Los trabajadores de estas plantas emplean trajes estériles para evitar que restos de piel, polvo o pelo se desprendan de su cuerpo, ¿no? Realmente así de estricta es la fabricación de los microprocesadores, ¿no? Bien. Para la elaboración de un microprocesador, este tiene que ser elaborado bajo un extremo cuidado para que ninguna partícula de alguna clase afecte su elaboración. Una habitación normal contiene unos 15 millones, imagínense, de partículas de polvo por pie cúbico, ¿no? Seguramente a todos nos es familiar cuando vemos con trasluz, ¿cómo no? Las partículas ahí están. Pero una habitación limpia hay menos de una partícula por pie cúbico. Todo el aire del cuarto limpio se reemplaza, miren, 7 veces por minuto, ¿no? En la fábrica, ¿no?, de los microprocesadores. Para mantener limpio el ambiente, los trabajadores usan trajes que se llaman, estos trajes Gore-Tex. Para ponerse estos trajes se sigue, miren, un procedimiento de 100 pasos. Realmente súper estricto, ¿no? Los requerimientos de precisión son tan grandes que se llegan a encontrar defectuosas. Miren, hasta la mitad de los chips se dan cuenta en la fabricación. Realmente la exigencia es fuerte, ¿no? Nadie quisiera, pues, estar trabajando con un microprocesador y que te estés realizando unas operaciones y te salgan resultados erróneos, ¿no es cierto? Y más si estás tratando, por ejemplo, con dinero, que puche, una operación de matemáticas te arroje cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese es el papel clave por la que tienen la exigencia, ¿no?, de la fabricación de los chips, ¿no?, de los microprocesadores. ¿Está bien? Hablemos sobre los núcleos, ¿ya? Entonces, habíamos visto que el Core 2 Duo, que realmente este es el momento clave de la historia que hemos visto, el año 2006, aparecen esto que se llaman los Core 2 Duo. ¿Qué es Core? Core es núcleo, ¿ya? Cuando usamos la palabra Core, está referido a lo que es núcleo. ¿Y qué es núcleo? ¿No es cierto? Y miren la importancia. Núcleo está referido a lo siguiente. Hasta ahora hemos visto todos estos componentes, ¿no es cierto?, que hemos visto en el microprocesador. Pero ¿qué tal
si en ese mismo microprocesador estén estos dos a la vez, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos núcleos, ¿no es cierto?, que estarían en el mismo microprocesador. Es como que dos microprocesadores están presentes en un microprocesador, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos referimos con núcleo. Es como que tuviésemos dos microprocesadores ahí internamente. Miren ese poder que tiene, ¿verdad? ¿Y para qué es eso? Es que sucedía lo siguiente. Muchas veces, cuando teníamos un núcleo, ¿no es cierto? Entonces, hay veces, y esto era clásico, el tema de lo que eran eh, ahí se me ha ido el nombre. Para los virus, un antivirus, ¿no? Que todo el proceso, ¿no es cierto? Todo lo que era el funcionamiento, ¿no? Del microprocesador, ¿no? Todito ocupaba. Entonces, como que la computadora andaba congelado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí el microprocesador estaba procesando y todo eso y realmente nos perjudicaba. Entonces, ahora, sin embargo, al tener un microprocesador con dos núcleos, ya que se dé el gusto ahí el antivirus de hacer todos sus procesos, pero tenemos libre este otro lado, ¿no es cierto? Para hacer las otras operaciones. Esa es la gran ventaja. O sea, realmente ya no tendríamos, ¿no? Ese percance que antes se tenía. Entonces, realmente miren cuán importantes son estos de los microprocesadores de dos núcleos. Tremendo, ¿no es cierto? Realmente es bueno ahora tener estos microprocesadores, ¿no? Entonces, miren, el núcleo es básicamente un microprocesador completo, ¿no? La disminución del tamaño de los transistores con los que se crea todo dentro de un micro permite a los ingenieros tener más espacio. ¿Dónde se ha trabajado? Entonces, en el tamaño de los transistores, imagínense, hemos hablado de 50 millones de transistores, imagínense. Esto les permite poder duplicar e incluso triplicar estos bloques. De esta forma pasamos de poder ejecutar una sola tarea a trabajar con varias tareas al mismo tiempo. No todas las aplicaciones que utilizan son capaces de usar esos dos núcleos, por supuesto, ¿no? De manera simultánea. Y por lo tanto no consiguen sacar partido a un mayor número de ellos. Imagina un programa que va a sumar una serie muy grande de números. Para realizarlo va acumulando la suma, luego necesita conocer el resultado anterior para poder continuar. Ese sería un ejemplo de tarea que no se podría acelerar usando varios núcleos sin cambiar el código del programa, ¿no? En otras situaciones, tener dos o más núcleos lleva a ganancias muy grandes de rendimiento, sobre todo al evitar bloqueos. Mira, esto ocurre, por ejemplo, casi de manera continua con los antivirus, ¿verdad? Una utilidad de este tipo es capaz de consumir al 100% de un núcleo. Eso era lo grave de los antivirus, ¿no? Parando la ejecución de otras aplicaciones hasta que termine su trabajo. En estos casos, disponer de más núcleos, por supuesto, mejora la respuesta de todo el sistema, ¿no? Más núcleos, mucho mejor, ¿verdad? Y aquí tenemos la evolución de lo que estábamos hablando, ¿no? De forma gráfica. Ahora ya tenemos el i3, el i5 y el 7, pero lo que va variando es en términos de la generación, ¿no? Aquí vemos la séptima generación, el 2017, y entre 2017 y 18, la octava generación. Y ahora tenemos la décima generación, ¿no? Tanto en el i3, i5 y 7, ¿no? Entonces, el Core 2 Duo, ya por esta palabra de dúo, ya nos imaginamos que está referido a dos núcleos, ¿verdad? Términos relacionados con el hallazgo de dos núcleos o CPU en un mismo chip de procesador. La CPU de doble núcleo, dependiendo del sistema operativo que los gobierne, reparten la carga de transacciones, aumentando, por supuesto, la velocidad de proceso y rendimiento. Core Duo de Intel es la primera CPU de doble núcleo. Muchas realmente cuando apareció esto, realmente ha sido una bendición, ¿no? Para el proceso, ¿no? Como estamos viendo. Un segundito. Bien. Ese es el Core Duo, ¿no?
Entonces, con el procesador de dos núcleos, procesas realmente dos procesos al mismo tiempo. El procesador Intel Core 2 Duo en realidad son dos procesadores encapsulados en uno solo. El Core 2 Duo es más avanzado y tiene memoria caché, eso ha sido la ventaja, ¿no? Separada por cada núcleo. Y su velocidad de reloj es de una frecuencia mucho más alta, ¿no? Bueno, pero ya no mucho se está usando el Core Duo, ¿no? El Core 2 Duo. Esto para poderlo conocer nada más de la parte histórica, ¿no? Porque allá ahora uno prefiere lo básico desde un i3 para adelante, ¿no? Los Core 2 Duo se diferencian de los Core Duo porque los dos núcleos pueden acceder a la caché al mismo tiempo. Bueno, esto con el Core Duo. Quisiera enfatizar lo que es el i3, el i5 y el 7. Luego tenemos estos procesadores, el i3, i5 y el 7, ¿no? El i3, y esto es importante, ¿ya? Cuando ustedes vayan a comprar un microprocesador, ¿ya? No se puede decir el i5 con cuántos núcleos tiene, ¿ya? Todos los cambios se dan en términos de la generación, ¿ya? Entonces sucede que al principio, ¿no? Bueno, el i3 ya venía con los dos núcleos, ¿no es cierto? Reales físicos, ¿no? El i5, y este era un tema, ¿no es cierto? Que muchos pensaban que por ser i5 tenía 4 o más núcleos, cuando en realidad solamente tenía 2, ¿no es cierto? Entonces, el detalle es que uno no lo leía, de repente las características y todo, y compraba lo mismo y con mayor precio, ¿no es cierto? Entonces, el tema es cerciorarnos con cuántos núcleos reales, ¿no? Reales cuentan, ¿no? Y esto ha ido cambiando, entonces ya en la 10ª generación, entonces uno puede encontrar con 4, ¿no? Y eso es importante cerciorarnos con cuántos núcleos. Entonces, más núcleos, pues por supuesto nos da más ventaja, ¿no es cierto? Entonces, ese es un aspecto clave que hay que tomar, ¿ya? Cuando estemos comprando el microprocesador respectivo, ¿vale? El i3, i5 y 7. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no esté claro? Inge, yo tengo una duda. Sí, adelante, Referente por favor. al, al término hilos. ¿Al término qué, perdón? Al comprar mi laptop, bueno, me ponieron de cuántos hilos quieres, algo así, ¿no? Ese término de Eh, núcleos. Sí, la palabra, si me repites, hilos, sí, sí, hilos, sí. ya. ¿Ya? Al comprar qué, perdón, ¿en qué momento van a usar ese término? Eh, Computadora HP con un procesador i7 tiene 8 hilos, sí, eso sí. 8 hilos. Sí, sí, exacto. Me dijo que era más rápido su procesamiento y eso tenía la duda, digamos. Nunca escuché ese término. Sí, mira que también me estás dejando sorprendido a mí. Un favor, ¿hay alguien que sepa eso? Porque la verdad no sabría qué contestar, no sé a qué se refiere. Inge, Sí, yo, por favor. Sí, por favor. Ahí, danos. un hilo es, dentro de un procesador, es la forma que cada uno de los núcleos del CPU procesará la información. Eso sería general. La forma en que cada núcleo va a procesar la información. Procesa la información. Ahora que ya hemos visto un poquito de la arquitectura del microprocesador, ¿a qué se referiría eso? A ver, si le tratamos de dar una interpretación física. Has dicho, Digamos que tiene 8 núcleos y va a sí, tener 16 hilos por los cuales va a entrar la información al procesador. ya. Sería como una especie de banda más o menos para transferir bits, algo así, para repartir entre los núcleos, algo así. Sí, algo así, Inge. Eso era lo que sabía. No sé si está tan técnico como debería ser. Ya, excelente. Muchísimas gracias. Buen punto de partida. Eh, Haremos lo siguiente. Realmente lo lindo es que uno nunca deja de aprender. Nos vamos a dar esta tarea, por favor, entre todo el curso. Ya nos ha dado una pauta su compañero, que está excelente. Y le daremos una revisadita, ¿ya? El tema de los hilos, por favor, que también a mí me llama la atención. ¿Ya? Y la próxima clase estamos hablando de ese tema.
Mientras tanto, ¿alguna otra pregunta más, por favor? Creo que está muy claro, ¿no? La próxima clase les voy a estar contando, no me ha alcanzado el tiempo, de algunas cosas interesantes cuando nos pasa, por ejemplo, de que qué pasa si perdemos toda la información, qué pasa si nuestro sistema operativo totalmente cae, ¿no es cierto? Y suele pasar. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a ir nuevamente a instalar y la instalación de un sistema operativo toma, hay veces media hora, una hora, y con todos los programas adicionales, ¿verdad? Entonces, hay ciertas estrategias claves, ¿no? Ahora, el otro. Alguna vez nos hemos cuestionado y cómo es que en los cafés internet, ¿no es cierto? En estos negocios, N pendrives que a veces se introducen, ¿no es cierto? Y como que cada día lo vemos en esas computadoras así como recién compradas, nunca con virus, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿No? ¿Dónde está su secreto? ¿No? ¿Y por qué nosotros no podemos hacerlo en casa para vivir cero de virus, ¿no? Esos detalles vamos a hablar la siguiente clase, ¿ya? Que son aspectos muy importantes para nuestro trabajo día a día. ¿Está bien? Muy bien, queridos estudiantes, les agradezco por su presencia y su atención y nos estamos viendo la próxima clase. Muy buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ingeniero. Buenas noches, ingeniero. noches, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Hasta luego.